Y le voy a pedir al señor director que vaya y nos muestre el artículo tercero, que vamos a hacer algunos comentarios sobre el famoso Estado Social de Derecho que también mencionó el señor de la ONU, la panacea. Dice el artículo 3, número 1 del proyecto. Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Bueno, Estado social y democrático de derechos, ¿ya? Que reconoce derechos y libertades fundamentales, pero siempre es a través de instituciones estatales y privadas, y además vinculemos con lo siguiente: bueno, estos derechos tienen que ser reconocidos por el Estado, así que si no, no rigen. Ahora, aquí vamos a hablar un poquitito de una discusión que aquí no está clara, porque resulta que el concepto, y esto lo tiene que haber escuchado, es que este Estado Social Democrático de Derecho, yo escuchaba decir, no, si esto es lo mismo que en Alemania, señor, ¿cómo se le ocurre? Esto es la socialdemocracia europea. Pero a la vez he escuchado al señor Chávez decir exactamente lo contrario. Así que yo le pediría primero al señor director que nos saque la más básica, una concepción de lo que es socialdemocracia. Vamos a ir ordenando esta cuestión, para aclarar dónde estamos parados. Hay una definición ahí que, mire, es acá de Wikipedia, busqué la más simple. No es esa, es la que dice la socialdemocracia, una ideología política. Un segundito, les pido un poco de paciencia porque vamos a tener que leer un poquito acá para ir montándonos en estas cosas, porque hay que estar muy, muy alerta en todo lo que está pasando, porque yo creo que aquí viene y porque todos los artículos que leí, el señor director se lo acabo de reenviar, de todos los artículos que leí, aquí hay una concepción donde está quitándole derecho a los ciudadanos y le está pasando sutilmente derecho al Estado. ¿Y qué significa eso? Y después vamos a ir explicando, porque yo creo que vamos a ir analizando esta proyección semana a semana. Les voy a ir comentando algunas reflexiones, puede que no estén de acuerdo conmigo, todas estas cosas son opinables, pero por lo menos esta es una opinión más. Entonces, se lo envío ahora al señor director y vamos a definir un poquito lo que es la socialdemocracia, para empezar a analizar esta cuestión, para llegar a esto. La socialdemocracia es una ideología política, social y económica que busca apoyar las intervenciones estatales, tanto económicas como sociales, para promover mayor equidad económica e igualdad social en el marco de una economía capitalista. Y esto lo voy a explicar y lo voy a recalcar. Es un régimen de política que implica un compromiso con la democracia representativa, medidas para la redistribución del ingreso y la regulación de la economía en las disposiciones de interés general y estado de bienestar. Bueno, eso es la socialdemocracia actual, contemporánea. Esa es una definición sacada de Wikipedia, la pueden buscar, pongan socialdemocracia y les va a aparecer esta cosa. Ahora, frente a este estado social y de derechos, alguna vez lo hemos compartido, pero le pido por favor al señor director que nos muestre lo que dijo el señor Hugo Chávez respecto a este estado social de derecho, para que escuchemos cuando fue aprobada la Constitución venezolana, con muy parecido a la norma, muy general, etcétera. Por favor. Planteo constituyente. Y fíjate que no tiene que ver directamente con la apertura. Sin ello no hubiera funcionado. Y bueno, esta maravillosa Constitución, que aunque no habla de socialismo, lo proclama. La categoría del socialismo, no es una palabra, tú decías, es una categoría. Un Estado social de derecho y de justicia no puede ser otro que un Estado socialista. Una sociedad justa, de iguales, como está dicho aquí 100 veces, no puede ser otra que una sociedad socialista. El gran acierto, el planteo constituyente. Un nuevo modelo de democracia. De democracia verdadera, profunda. Bueno, aquí nuestro querido amigo el señor Chávez nos informa que el Estado Social de Derecho es el fondo del Estado socialista. Y bueno, entonces, ¿qué tiene que ver eso con la definición que vimos al principio de la socialdemocracia, que es capitalista? ¿Qué pasa? Lo que pasa
es que no es lo mismo la socialdemocracia europea que la socialdemocracia latinoamericana. Y vamos a explicar un poquitito esto. Unos minutos después le voy a pedir al señor director, gracias señor presidente, estoy impresionado por el presidente, le voy a pedir al señor director que nos dé dónde se produjo la diferencia que aquí no se ha producido en Latinoamérica. Resulta que la socialdemocracia empieza a surgir cuando empieza a aparecer el marxismo, una corriente dentro del marxismo, que es una corriente que empieza a hablar de que en realidad no era necesaria la dictadura del proletariado, sino que se podía llegar al Estado socialista a través de la democracia. Entonces, esa idea, pues, no vamos a ir citando los pensadores, lo pueden recorrer ustedes, pueden buscarlo en Wikipedia, pero fue generando una tensión al interior, pero al interior de las corrientes marxistas. Unos decían que sí, otros que no. Incluso salió un documento que se llamaba el documento de Gotha, algo así. Y de hecho el mismo Karl Marx le responde y le dice, en relación al plan de Gotha, porque Marx dice, es indispensable la dictadura del proletario. Porque lo que vieron esta gente es que esta cuestión llevaba a regímenes totalitarios. Pero había una parte del marxismo que lo aceptaba y otra parte que decía, no, pero no tenemos por qué pasar, y se metieron algunos socialistas ahí, marxistas, etcétera, que decían, no tenemos por qué perder la democracia. Por supuesto, los comunistas decían que eso era usar una institución burguesa, que no venía al caso, que tenían que jugársela totalmente por el régimen comunista de tipo soviético. Cuando se produce el triunfo de la revolución bolchevique, con nuestro querido amigo Stalin y Lenin y todos estos angelitos, ¿qué pasa ahí? Ahí se produce un quiebre definitivo. Pero la socialdemocracia europea empieza a decir, mire, lo que nosotros queremos es socialismo, pero dentro del régimen democrático hay varios tipos de propiedad, etc. Ahora, después de la Primera Guerra Mundial, se produce un quiebre muy fuerte, yo se lo he comentado alguna vez, porque empieza a aparecer todos los crímenes que habían ocurrido en la Unión Soviética, los abusos de Lenin, etc. Entonces se produce una reunión en la socialdemocracia europea, que le voy a pedir al director que nos la comparte, que alguna vez se la mencioné, pero ahora yo creo que es el momento que la veamos. Se llama el programa de Godesberg. ¿Ah? Mi alemán es lamentable, así que se me ocurre que debe ser algo como Godesberg Program, supongo yo, pero si hay algún alemán ahí le pido disculpas humildemente. También llamado el programa de Bad Godesberg, fue un manifiesto que marcó el cambio de orientación política e ideológica del Partido Social Democrático Alemán, SPD, de un partido marxista a un partido que se declara en favor de la economía social de mercado. Fue ratificado el 15 de noviembre de 1959 en el Congreso del Partido de Bad Godesberg, que hoy forma parte de Bonn, y fue un programa del partido hasta 1989. Fue ajustado después, pero básicamente sigue la misma línea. El documento representa un cambio trascendental en los objetivos del SPD y terminaría influyendo en toda la socialdemocracia europea. El SPD, es decir, el Partido Socialdemócrata Alemán, abandonó formalmente el marxismo, renunciando a proclamar últimas verdades, porque no olvidemos que Marx había predicho lo que había, como profeta había dicho todo lo que venía, e identificado completamente el socialismo con democracia. Así el SPD se propuso crear un nuevo orden económico y social conforme a los valores fundamentales del pensamiento socialista: la libertad, la justicia, la solidaridad, la mutua obligación derivada de la común solidaridad, y que no se considere incompatible con la economía de mercado y la propiedad privada. De este modo se desmarcaba por completo el Partido Socialista Unificado de Alemania y rompía con la tradición del SPD para llegar a una masa de votantes transversal. En realidad, buena parte de los cambios ya se han habido introduciendo los textos y discursos del partido en los últimos años, pero el SPD aprovechó el Congreso para realzarlos públicamente el objeto de renovar la imagen del partido. Bueno, esa diferencia que se llama este programa de Godesberg no se ha hecho en Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos al señor Chávez y y tenemos el mamarracho y tenemos que usted cree que la socialdemocracia europea anda diciendo que hay que destruir
el neoliberalismo, el capitalismo perverso, etcétera. No, pues si lo declararon como parte de sus principios. Lo que ellos dijeron, mire, ¿sabe qué más? Entre estas dos corrientes, lo que funciona acá es el capitalismo, porque además, que es una cosa que esta gente fue notando, además, resulta que todo lo que Marx había dicho que iba a pasar, no pasó. Porque Marx dijo, ¿qué es lo que había dicho Marx? Dijo que los capitalistas iban a seguir acumulando, y la gente, los proletariados, los explotados, iban a ser cada vez más pobres. Entonces iba a producir un problema que finalmente iba a haber un montón de, una micro capa llena de cosas que vender y no había gente sin plata para comprar. Bueno, ¿qué fueron observando? Que resulta que en la medida que el sistema fue avanzando no fue pasando eso. Fue pasando todo lo contrario, pues resulta que la gente empezó lentamente a salir de la pobreza. Entonces ahí empezaron a aparecer los autitos, qué sé yo, bueno, quizás no tenía tiempo Mercedes, pero bueno, ya tenía un Volkswagen, qué sé yo, ¿se fijan? Y eso mismo incluso empezó a pasar en todo el mundo. Entonces se dieron cuenta que lo que había predicho Marx que iba a pasar, no pasó. Ahora, y no pasó, eso lo podemos hablar en algún momento, si desea, recomiendo un libro, el Anti-Marx, del señor Rayo. Entonces, como eso no pasó, ellos se dieron cuenta y dijeron, señores, esta cuestión no funciona y vamos a tenernos que irnos por el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que les trato de decir? Ese proceso que pasó la socialdemocracia europea no la ha pasado la socialdemocracia latinoamericana. La socialdemocracia latinoamericana tiene un discurso anterior a este acuerdo. Sigue creyendo en el Estado todopoderoso, benefactor, etc. Y está, porque he leído como 30 artículos del nuevo proyecto, está metido esa idea en todo el proyecto nuevo que están metiendo ahora, que no significa que vaya a ser el definitivo, pero es un motivo más para poner mucho ojo, incluso yo diría ya a esta altura para ir 8, tercero, cuarto ya va a rechazar, pero para que votemos por candidatos que mantengan aquellos los que crean en los derechos humanos de verdad, no los de la ONU, los derechos humanos donde se garantiza la libertad del individuo frente al Estado. Busquen candidatos que tengan ese discurso, porque si no, si esta cuestión es aprobada, lo que vamos a tener es la socialdemocracia latinoamericana, y en la cual nos vamos a topar de vuelta con que nos van a decir, señor, mire, su derecho a libertad, su derecho a propiedad, etcétera, sí, pero ya no se lo reconozco. No estoy limitado por eso como en la constitución anterior. Yo hago lo que quiero. ¿Se fijan? Entonces esto es extraordinariamente peligroso. Y les voy a ir mencionando porque hay varios articulitos más que tienen esta misma línea de pensamiento. Y aquí hay una cosa que yo lo he dicho varias veces y se los voy a reiterar. ¿Por qué motivo se impusieron las economías de mercado en el mundo? Es porque resulta que el mundo cambiante requiere de flexibilidad y los mercados reaccionan a través de oferta y demanda frente a los problemas, no a través de un funcionario estatal que se demora meses o años a veces en tomar las decisiones y el problema ya estalló. ¿Se fijan? Entonces los mercados actúan instantáneamente y esa es la gran diferencia. Y frente a ese hecho se tuvieron que rendir. Frente a los hechos tuvieron que admitir que esas economías funcionaban mejor que las planificadas. Pero y aquí viene nuevamente, aparece, miren, nosotros vamos a guiar, vamos a orientar, pero si el sector político no es capaz de orientarse ni a sí mismo en las tremendas discusiones que tienen, y lo estamos viendo aquí en la discusión, se viene agarrando y van a orientar un sistema económico del país involucrado con tratados mundiales. Por favor, eso es ridículo. Lo que tienen que ir orientando y llevando precisamente son las personas a través de sus interacciones, como sucede, por ejemplo, eso lo dice muy claro von Hayek en su libro La fatal arrogancia. Por ejemplo, cuando yo mezclo dos elementos químicos y usted mira, claro, el químico sabe lo que va a pasar, pero cómo se van a ordenar él no sabe. Sabe que eso va a pasar. De hecho, hay algunas leyes que han descubierto ahí de cómo se distribuyen las cosas. Pero no hay, y así mismo los seres humanos, en nuestras interacciones, vamos resolviendo los problemas.
Pero aquí quieren nuevamente quitarnos esa facultad y que lo haga Papá Fisco. Y Papá Fisco lo hace pésimo. Y lo único que hacen es tomar plata, llenando de funcionarios estatales, como apareció ahora en una publicación, pero realmente increíble cómo han ido llenando funcionarios, amigos, amigotes, etcétera, pero no solucionan los problemas de la gente. Fíjese que una vez el señor Rolduber calculó qué tal si elimináramos todas estas cosas y todos estos que nos han llenado de funcionarios, etcétera, y se lo pasáramos a la gente. ¿Sabe cuánto recibiría cada familia chilena? 2 millones de pesos al mes recibiría cada familia chilena si dejáramos de aplicar todas estas cosas y le pasáramos la plata directamente. Así es el nivel de lo que se ha ido transformando el Estado lentamente, que lo han hecho engordar, prácticamente a esta altura se está transformando casi en nuestro enemigo, porque incluso más, ni siquiera quiere darnos seguridad, que es sus primeras obligaciones, y está poniendo problemas para darnos seguridad. No quiere darnos seguridad, no quiere proteger. Entonces, esto es extraordinariamente grave y esta es la línea que trae el nuevo proyecto constitucional, así que parece que viene, no parece, por lo menos como proyecto. Ahora igual faltan las elecciones, es una proyección, tiene que pasar por el pleno, etcétera, pero viene un proyecto que huele mucho a mamarracho 2.0.